112 Andalucía, dígame. Hola, buenos días. Mire, le llamo porque se ha caído un niño a un pozo y no tenemos forma de sacarlo. Dígame la localización. Estamos en Málaga, ¿Sí? en la zona de Totalán, en una finca que hay en la parte de arriba de los dólmenes. 112 Andalucía. ¿Dónde se encuentra exactamente? Totalán. Es que lo escucho fatal, señor, no lo entiendo nada. Totalán. Totalán, ¿no? Totalán. El niño está herido, aparte de rescate. No sabemos, ha caído en el pozo, el agujero es muy pequeño, es un niño de 2 años y se le ha escuchado decir algo hace un momento, pero no sabemos cómo está. Yo no estoy cerca, pero estoy viendo a la familia que está gritando y me parece que no lo pueden rescatar. Mire, camino de Totalán, en el campo se pega un niño en un corto. No se retire, señora. Estoy pidiendo el aviso. Un momento, Vale, un momento. Por favor, mucha prisa, por favor, que es bastante grave. Tenemos constancia y hemos avisado al servicio operativo, señor, no se preocupe. Bueno, pues aquí estamos con esta familia rota totalmente, esperando a que llegue. Hace 20 minutos, por lo menos, que se ha llamado por teléfono. ¿Dónde mierda estáis? Están avisados todos los operativos, señora. ¿Pero avisado? ¿Pero quién viene? No hay nadie por el camino, no hay absolutamente nadie. No hay derecho. ¿Qué pensáis? ¿Que se va a morir el niño dentro del pozo o qué? Señora. Venga, espabiléis, que os espabiléis. Pues fuimos al campo a hacer un arroz con la familia y al bajarnos del coche, Julen estaba con su padre. Nosotros, pues, jugando los niños, yo me encuentro mal y le digo a una chavala, ¿puedes quedarte pendiente a mi niño? Y ella me dijo que sí. Yo llamo y ella se queda pendiente a mi niño. Estábamos haciendo la comida y estábamos al lado y él se paró un poco, yo fui detrás de él, pero sin saber el peligro que había. Cuando llegué, pues me encontré lo que había y me volví loco. Y yo escucho voces y cuelgo el teléfono. Y cuando cuelgo el teléfono, veo todo el mundo enfocado a un agujero. Me voy para allá y estaba mi marido llorando, rascando cavando lo que es el suelo. Y le pregunté qué había pasado y me dijo que mi hijo se había caído por ahí. Mi cabeza no andaba, quise intentar de todo, pero podía quitar todas las cosas del medio que había, acabar con las manos. Yo digo, esto lo saco yo, ¿sabes? Yo, el primer momento que lo escuché, mi cabeza está que al principio se quedó trancado o algo y cuando dejé de escucharlo
que estate tranquilo, que el papá está aquí, el hermanito nos va a ayudar y ya después dejé de escucharlo y como que el corazón me dio un apretón y... Ese domingo estaba trabajando y recibimos un mensaje en el que decía que un niño había caído a un pozo en Totalán. Tuve que ver dónde estaba Totalán, por entonces yo vivía en Sevilla, no conocía Málaga y rápidamente nos fuimos para la zona. Habíamos imaginado que aquello era un pozo grande, como mucha gente tiene en los campos, con un cubo para sacar agua. Nuestra cara, cuando nos llegó la primera foto de la mano en el pozo, fue de sorpresa y de asombro total. O sea, ¿cómo es posible que un niño haya caído por este hueco? Es que nos parecía imposible. Era como el principio de una película. Era imposible que un niño hubiera caído por ese hueco. La persona propietaria de esa finca tenía planeado hacer una pequeña casita o hacer una obra. Hizo el pozo con la intención de conocer si había agua y el pozo estaba abierto, pero allí nadie lo sabía. Los que estaban allí con nosotros y fueron a llamar y llamemos por teléfono y bajaron al pueblo a buscar ayuda y ya fue cuando fueron llegando bomberos, guardia civil. Y lo que nos encontramos es un agujero de poco menos de 25 centímetros y me indican que por allí ha caído un niño. Mi primera reacción es no puede ser. La siguiente pregunta es ¿qué hacemos? Y yo sigo pensando, no puede ser, no puede ser. La cámara está para abajo, ¿no? Sí, la cámara. Está grabando. Cuando llegas, lo primero que necesitas es imágenes y los compañeros, me parece una maniobra inteligente, utilizan un móvil del personal que estaba allí. Está grabando, venga. Ya se envió las dos, ¿eh? Está grabando para... Como compañero más está tocando ante la cámara, está para abajo, ¿no? Sí, sí. Está grabando. Ya de primera mano te parece increíble que ahí pueda haber un niño. Ninguna otra opción era viable. O sea, si el niño, los padres decían que estaba ahí, por supuesto el niño estaba ahí. Mira, ve cómo se ha puesto todo. El primer bombero que llegó, tengo grabado como me pasa que el pobre me pedía a mí una cámara GoPro. Y esa frase, por favor, una cámara GoPro, para ver, investigar el primero, esa frase la tengo en la cabeza. Se localiza una GoPro, se introduce la GoPro y se toman los datos de esa GoPro utilizando un ordenador portátil. Los datos son más determinantes, nos facilitan un poco más la toma de decisiones, pero no son imágenes realmente claras. Cuando por fin metemos la GoPro, nos damos cuenta de que son muchos metros. Se ven imágenes más claras que con el móvil, pero quisimos dejarlo en cuarentena porque la calidad pues, no era la más adecuada. Inicialmente lo que necesitábamos era visión de la zona lo más clara y exacta posible. Nadie tenía Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, asociaciones, ONGs, nadie disponía inicialmente de forma rápida de una cámara que nos pudiera servir a esa profundidad y a la calidad que necesitábamos. Y fue en el momento en el que Pepe Núñez respondió. Sabía que tenían una cámara de fibra óptica que utilizan para trabajar con tuberías de hasta 300 metros, si no recuerdo mal, y a partir de ahí, pues cuando podemos empezar a trabajar en opciones.
La cámara nos da una visual nítida de cada punto, de cada centímetro de los desgraciados 72 metros de profundidad que tenía el pozo. Las paredes de la perforación eran paredes limpias, no había sintomatología de desprendimiento. Pasa por mi cabeza que allí no podía entrar un niño. Soy padre de dos pequeños y se nos pasa por la cabeza lo que creo que a cualquier persona, menos a los padres, lógicamente se le pasa por la cabeza. Allí no podía haber un niño. Todo el mundo que llegaba con ganas de ayudar, con ganas de hacer cosas, en el momento que se asomaba allí al agujero, era una reacción que se echaba para atrás diciendo "Uf", y resoplaba. Aquello no era normal. Te pregunta todavía cómo, pero fue un accidente que nadie pensaba que eso podía pasar. Quería coger a mi hijo porque no, pero no podía. La impotencia de saber que en una perforación de poco más de 22-25 centímetros, desconociendo a ciencia cierta la profundidad, que nos indiquen que ahí hay un niño que ha caído por esa perforación, ya es desesperante, puesto que las gestiones iniciales que se pueden hacer allí son muy pocas. Lo primero que se me vino a la cabeza, dije, eso no es un pozo, eso es una trampa mortal. Es que fue un momento de un desconcierto tremendo porque lo más difícil de gestionar de todo aquello era que no había nada antes, no había ocurrido nada igual. Por tanto, normalmente la Guardia Civil o cualquier rescatador se mueve por protocolo. Todo tiene un protocolo de alguien que lo ha hecho antes y dice, en una situación así lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué protocolo hay de un rescate de un niño en una perforación de 25 centímetros de diámetro a 72 metros de profundidad? No existe un protocolo así. Desde que me llaman por teléfono diciendo que hay un niño caído en un pozo, el crono de la vida empieza a funcionar. Cada minuto de intervención que no vaya encaminada a rescatar a esa persona, a este niño en este caso, está restando posibilidades de conseguir salvarlo y que pueda tener una resolución buena de intervención, que es sacar a esa persona, a ese niño con vida. Cuando dejaba de tener tensión la cuerda, lo único que daba imagen era de arena. Arena, arena, arena. No daba imagen en la que pudiéramos intuir que había nada más que pared y arena. Llegar al fondo y ver el fondo del tapón y no ver al niño generaba todo tipo de dudas. Se empezaron a poner en cuestión la versión de los padres y de la familia. Es decir, se empezó a poner en duda de que el niño era imposible que se hubiera caído por allí. De tal manera que se determinó incluso hacer búsquedas ya casi anocheciendo. No lo habíamos hecho y, bueno, con el ánimo de descartar todo, hicimos búsquedas por los alrededores, incluso con perros de búsqueda y rastreo, para descartar la hipótesis de que el niño pudiera estar fuera del pozo.
nos decían que no era posible por, bueno, por la envergadura de los hombros que puede tener un niño de esa edad, que hubiera podido entrar en ese diámetro de la perforación. El 13 de enero del 19, que era domingo, el teniente coronel Blanes, hoy actual jefe de la comandancia, claro, me llama y dice, vente para Málaga. Llegué y nos subimos al famoso monte de Totalán. La verdad es que no sé cómo surgió tan rápido esa explosión informativa. Empezaron a llegar medios de comunicación, aquello se dislocó un poco en 6 horas, aquello fue un disloque de personal allí intentando, gente que venía a ver qué pasaba, a preguntar, hubo que cortar los accesos abajo para dejar libres todos los accesos porque era un sube y baja de vehículos que podía convertirse hasta en peligroso por la noche, los carriles. La primera comparecencia de la Guardia Civil a las 9:30 de la noche para nosotros fue como una luz y también fue como el gesto de que algo muy grave estaba pasando allá arriba. Si no, hubieran esperado al día siguiente pues, para contar la información que fuera. Sobre las 2 de la tarde, en la Guardia Civil nos avisa el padre del niño y 112, porque entraron las 2 llamadas simultáneas, diciéndonos que estaba la familia aquí en la Sierra de Totalán y que un niño de 2 años se había caído por un agujero que tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro por unos 110 de profundidad. Fue un poco el inicio de lo que se nos venía informativamente hablando por delante, ¿no? Esa fue la constante del rescate. La información, además en esos primeros momentos, era muy limitada en cuanto a las certezas que se podían tener, que es una familia avisa de que un niño se ha caído en un pozo y nos hemos encontrado un tapón a 72 metros. ¿El pozo que estaba abierto sin ninguna medida de seguridad? No lo sé, sinceramente no lo sé. ¿El terreno donde está el pozo es de los padres? Tampoco lo sé, como he dicho antes, ahora mismo se está trabajando en el rescate y la localización. Otra cuestión es el contenido de la rueda de prensa. ¿Qué pasa? Que una rueda de prensa está para que se pregunte y no se contestaba a nada. Para dar una rueda de prensa así, igual es mejor no darla. No tanto lo digo como crítica, que insisto, creo que todo el mundo estaba haciendo allí lo mejor que podía, lo mejor que sabía. Decía más veces no sé que lo que decía, o sea, era no sé, esto hay que preguntar, porque estaba fuera de... O sea, era dar una rueda de prensa sobre algo que no sabes. Y se está, con colaboración de empresas privadas que nos están facilitando ayuda, se está intentando localizar y rescatar al niño. Tú tienes familia, tienes niños, tienes sobrinos que pueden ser de la edad y se te acumula tanto la información como Guardia Civil, pero te pones es muy difícil salirte de la piel de persona y ponerte delante de una cámara y olvidarte que tienes los mismos sentimientos que los padres que están allí. Esa noche yo creo que fue de las ruedas de prensa más difíciles de todas las que llevo en 22 años. Queda una larga noche, ¿no? Nos queda a todos una larga noche. ¿Vas? Muchas gracias, Fernando. La primera noche se estableció el puesto de mando muy cerca del agujero, vamos a decir. Los padres tomaron el coche como si fuera una casa. Allí descansaban, allí estaban pendientes del móvil, allí les iban informando de lo poco que podían, porque la incertidumbre al principio era muy grande. También me daba rabia que yo estaba diciendo una cosa y ellos estaban pensando otra. A mí cuando me decían, no, es que estamos mirando por aquí por si se ha podido, digo, mira, ojalá haya sido por un... Pero es que lo estoy viendo, es que yo lo he visto, es que te estoy diciendo lo que ha pasado. Yo escuché a mi niño, así yo, al principio, yo escuché y... Yo no podía estar tranquila. Pues hacía de noche y yo no estaba con mi hijo. Y yo qué sé. Y quería que lo sacaran, pero no podía.
Pero yo no me iba de ahí hasta que no estuviera mi niño en brazos. Todo el mundo quería terminar la faena. No se iba nadie a dormir y no se iba nadie a descansar. Se quería quedar allí todo el mundo hasta que sacásemos al niño del pozo. Cada minuto que estábamos allí era un minuto con una idea y un segundo minuto con un contratiempo. Pues lo que pasa es que las ideas podían más que los contratiempos, siempre. Yo soy espeleólogo, me gusta exploración en las cuevas y hemos estado sacando tierra en muchos sitios. Cuando llega, lo primero que vemos es que es un sitio muy estrecho, muy pequeño, y hay que sacar arena, tierra. Alguien pensaba, porque era una tormenta de ideas continua, que a lo mejor estaba trancado, si tocábamos se caía la tierra y aparecía el niño, ¿no? Conocía un caso anterior de un anciano que se había caído a un pozo un poco mayor, pero lo habían logrado rescatar de la misma manera tirándole de los brazos hacia arriba. Ante esa hipótesis de que el niño pudiera estar debajo de la tierra en esa posición, con los brazos hacia arriba, empezamos a intentar hacer lo mismo, a ver si había alguna manera de que sacase una mano o enlazar una mano y poder tirar hacia arriba. Tenemos compañeros que tienen una iniciativa y una inventiva fabulosa. Había un montón de personas allí, había gente de empresas, Guardia Civil, todo el mundo se volcaba porque eran ideas que tú veías, oh, esto funciona. Y empezamos a construir, fue un poco el día de los inventos, el día de... Bueno, alguien dijo, un guardia dijo, ¿usted ha visto alguna vez ideas de bombero? Pues estos son ideas de bombero. Un bombero fabricó allí mismo, soldando y cortando, un compresor pequeño para lo que luego utilizamos, que inyectaba aire y por el efecto Venturi, una cazoleta mayor succionaba tierra, ¿no? Y me acordé de mi amigo Carlos, que también practica conmigo la espeleología y eso, y una vez para un cliente hizo un invento para poder limpiar un pozo y le pregunté. Era un sistema de tubos telescópicos y una vasija que va debajo y va girando y va recogiendo tierra lentamente dentro de esa vasija. Y después se tiene que ir sacando para vaciarla. Hicimos 70 metros, bueno, hicimos más, pero al final fueron 90 metros de tubo, que los tuvimos que tornear, estuvimos soldando, cortando. Se iba a usar el invento este que teníamos, pero trajeron un camión de aspiración industrial, entonces en un principio eso se paraliza. La primera dificultad que tuvimos a primera hora de la mañana es que llegó el camión y no podía subir hasta arriba debido a su gran tonelaje. Ya las primeras maquinarias empezaron a abrir paso durante mucho tiempo, que permitió que el camión pudiera subir hasta arriba del pozo y empezó a succionar con buen éxito.
Conseguimos aspirar, no sé, fueron 30 centímetros por ahí, que fue un éxito. Yo esperaba, digo, esto va a seguir, ¿no? Yo esperaba ya que pronto llegáramos al sitio. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, después de mover un volumen interesante de arena, es decir, se consiguió sacar bastante arena, pero seguíamos sin tener resultados positivos? Seguía habiendo arena compactada, cada vez más compactada, y no conseguíamos tener ninguna visual del pequeño. ¿Cómo podía estar tan compactada la arena cuando, si el niño estaba allí, es arena arrastrada de la perforación y que en principio debería estar suelta? Pero con tan mala fortuna que a los 30 minutos se rompió la manguera, se quedó abajo, intentando sacarlas también se nos rompió el robot y hubo una paralización del trabajo importante. Nosotros hacíamos ese trabajo para que funcionara, y cuando ese trabajo no funcionaba era un mazazo. Era un mazazo porque ahora teníamos que ir a la opción B, y a la opción C, y a la opción D. Y cada vez que una opción no funcionaba, la sensación de impotencia nos invadía. Pero ante la impotencia y la imposibilidad de no tener ninguna herramienta a esa altura, pero es que no existía. O sea, nosotros no la teníamos, pero la pedimos al mundo entero y no había. Todo el mundo ofrecía cosas, pero cuando decía, 70 metros, no, 70 metros no, 50 sí, pero ¿es capaz de solucionar? Sí, perfecto, y tal, a tal velocidad, con tal caudal, pero 70 metros no. Y parecía que la altura fuera contra nosotros. Déjame que estoy grabando. Muy bien. Una de las herramientas, al subirlo hacia arriba, ya era de noche, pues tenía restos de pelo y barro, etc., ¿no? Entonces fue un especialista de policía judicial que dijo, esto parecen pelos, ¿los recogemos? Sí, los recoges. Recogió una bolsa de gusanitos, creo, y los restos de eso. Ante la duda, se precinta ese elemento y se manda a analizar. La verdad que cuando yo bajé y hablé, que al principio era reacio, no quería estar delante de una cámara, me ha costado y me cuesta mucho trabajo, pues, pero es verdad que hasta que no bajé, pues, es cuando verdaderamente empezaron a mover cosas y a hacerse cosas. Yo creo que era necesario. Yo tuve la sensación cuando lo hizo de que acertaba, porque por una parte la familia necesitaba decir, oye, aquí estoy yo, pongan medios, que se haga, y dejen de especular y dejen de cuestionarse si el niño está ahí o no. Era como un grito desesperado, un grito desesperado de un padre que tiene un hijo en un pozo y que encima fuera está escuchando que igual el niño no está allí, porque salían algunos expertos que aseguraban que era físicamente imposible. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿usted cree que está en el pozo? Yo realmente tengo muchas dudas técnicas de que pueda ser posible esta situación, ¿no? ¿Por qué? Como ha dicho el otro señor, me parece que era bombero, sí. Digamos que el sondeo no está entubado, es muy estrecho y es muy raro que no se haya atascado en la bajada. Pero mucho más raro aún me parece la circunstancia de que haya ya, parece ser, terreno compactado en el fondo, ¿no? Es un hecho absolutamente dramático que un niño de 2 años se caiga en un pozo de unas dimensiones tan pequeñas y la angustia que produce. Es decir, eso es inevitable. Se crea un bucle, una sensación de una necesidad de información constante que, a mi juicio, lo crean los propios medios. No es una demanda de la sociedad. Tenía la corazonada de decir, ¿y si no está ahí el niño? O sea, ¿y si ha salido corriendo y los padres se han despistado? Porque veo que es un orificio tan pequeño, porque oye, un niño de 2 años y medio tampoco es tan pequeño. A poco que se haya movido, que esté gordito, se puede encajar. No tenemos motivos todavía para dudar de la versión de los padres, ¿no? Aunque choque, ¿no? Porque efectivamente choca, ¿no? Que por un lugar tan estrecho caiga un niño de 2 años.
Ninguna cosa es casual, es decir, una cosa no se hace sin un objetivo, ¿no? Entonces, tenemos que concluir que el objetivo es un objetivo económico, es un objetivo de captación de audiencia para aumentar la relación directa con la publicidad. A todo el pueblo. A vosotros. Miguel Ángel Escaño es el alcalde de Totalán, del pueblo malagueño del este de Málaga. Don Miguel Ángel, muy buenos días, le agradezco que me atienda. Buenos días. Buenos días, sé que está usted pasando un mal momento y todo el pueblo. Se va a reunir con autoridades para pedir acelerar el rescate, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Qué otras formas de actuación hay? Considero que hay una esperanza de vida, cada minuto que pasa se está perdiendo, lo que se está haciendo creo que no es lo adecuado, entonces pues yo ya tengo gestionado una empresa europea que necesito la colaboración del ministro Grande Marlaska, que espero que me llame en breve porque no quiero hacer nada sin que él esté enterado, y con el delegado del gobierno en Andalucía, porque las autoridades provinciales me están ignorando un poco que yo intervenga. Hasta ahora yo he dado bastantes horas, desde las 2 de la tarde del domingo hasta ahora. Yo he considerado que he dado un margen de tiempo prudencial y veo que no se puede estar improvisando. Mire, ustedes no saben de lo que están hablando. El alcalde de Totalán hizo algunas declaraciones pues un poco entorpecedoras con la labor del rescate. Ya cuando pusimos disciplina en la parte del pozo, él se sintió desplazado, que le habíamos echado de allí. Yo tuve que disculparme diciendo que lo que habíamos hecho era desalojar para que se quedase el personal imprescindible. Y luego también tuvo alguna queja de que no le habíamos informado a él directamente. Y hay empresas que se saben que se dedican especializadas en estos tipos de rescates con equipos multidisciplinares y con tecnología que no existe en Andalucía a día de hoy. Y en España cuestionada también. Claro, que llegarían en estas próximas horas. Cuando hable con el ministro Grande Marlaska, porque con el conseguido, con la única persona, porque con Zarzuela sí he podido, estoy pendiente de que Zarzuela se coordine con Moncloa y con mi presidente, pues espero que me active, me ayuda. Esto es una llamada de SOS para que se active el recurso y se coordinen las tareas de forma protocolizada, sin improvisaciones. Estamos hablando de un georradar, de un aparato de estas características. Estamos hablando de una ecografía, que es, efectivamente, usted la ha llamado por su nombre, es un georradar. Un georradar equivale a un ecógrafo para un adulto, para un humano. Cuando trataba de participar en cuestiones técnicas del rescate, yo creo que estaba un poco desbordado y fue algún desencuentro que tuvo con nosotros y con los medios y tal. Una relación, yo no diría que fue la más colaboradora. Yo la calificaría de difícil. Trataba también de aportar algunas ideas, recibía también información de soluciones técnicas un poco extrañas al principio, al menos. Señor alcalde, perdone, para que lo entendamos, lo que usted está diciendo es que la búsqueda de este niño está completamente descabezada, de un líder, y que se están dando palos de ciegos por personas que no tienen conocimiento en lo que están haciendo, ¿es lo que dice? Yo, sin autorización de nadie, he buscado el recurso y lo he puesto en marcha y viene en camino. Y si no lo dejan entrar, el recurso que yo propongo, que es la solución que una empresa, no 5 empresas ni 10 empresas. ¿Usted se cree que una persona puede operarlo durante el cese de esa operación 10 cirujanos? No. ¿O llegar 3 anestesistas? No. El que empieza tiene que terminar y si no es capacitado tendrá que venir otro. Y yo ya, mi misión es localizar a esa empresa, que es la que va a intervenir y es la que estoy pidiendo autorización a la Secretaría de Estado del Gobierno. Como no he podido contactar, ya viene en camino el recurso. Una empresa única que trae todo el equipo.
Todo el equipo. Son los que van a coordinar todo. No 5 empresas. No es como un edificio que hace movimiento de tierra, una empresa. Estructura, otra empresa. Albañilería, otra empresa. Alcalde, Fontanería, otra empresa. ¿Y de dónde es esa empresa que usted dice que va a hacer todo el trabajo y que sería la más capacitada para llevarlo a cabo? Y más capacitada no, la que tiene experiencia previa. Los demás no tienen experiencia previa porque es un caso inédito. ¿Y de dónde es esa empresa? Es una empresa europea. Localizada? Europea y viene en camino. Coordinada por un experto en salvamento español que tiene experiencia previa nacional e internacional y europea e internacional. El alcalde de Totalán manifestó que él conocía una empresa, un particular, que podía desplazarse al lugar de los hechos y nos aseguraba que, bueno, que podía realizar, concretamente era tomar unas mediciones y unas coordenadas que necesitábamos, ¿no? Me acuerdo que tras mucho discutir con él, se autorizó para que tanto el alcalde como esta persona accediesen al lugar de los hechos y no se me olvidará cuando ve la escena, ve el pozo, se da cuenta que su idea es totalmente inviable y comenta literalmente: soy unos grandes profesionales, confío en vosotros, continúa lo que estáis haciendo, ¿no? El alcalde inicialmente estuvo reacio, no sé por qué, a la intervención, pero nosotros fue un inconveniente más en la emergencia y tuvimos que superarlo, ya está. No, estábamos en su casa, lo lógico es que el alcalde habernos puesto a su disposición y que hubiese sido él que nos hubiese dicho tal cual o nos hubiese dado las directrices, pero en vista de que él no reaccionó bien, no para nosotros, sino para la emergencia en sí, no reaccionó bien, pues asumimos el mando de Guardia Civil y Guardia Civil nos mandaba, 112 nos dirigía y nosotros lo hacíamos y ya está. El pueblo de Totalán mostró una solidaridad enorme. Desde el martes, las mujeres del pueblo se reunieron para empezar a preparar comidas para los trabajadores, para nosotros los periodistas, montaron carpas, mesas, hicieron de todo para que nos sintiéramos más cómodos. La Asociación de Mujeres, porque había una cantidad de gente impresionante ya los primeros días, de equipos de rescate, bomberos, y querían pues dispensarle un caldito caliente, una comida, un avituallamiento. Y entonces yo le dije que sí, sin problema, que lo que ella hiciera nosotros lo repartíamos. Y lo repartíamos desde el primero que estuviese allí arriba hasta el último reportero que hubiese abajo. Y nos hacían un menú para comer. O sea, es que subían arriba lo de Protección Civil, te subían, no, que hay sopa de esto y tal de primero, de segundo tenéis para elegir. Y decía, pero bueno, si es que me están haciendo un menú estas familias que no me conocen, que yo que estoy aquí trabajando, pues como el resto de las personas, se volcó todo el pueblo de una manera impresionante. Bueno, recuerdo cómo la gente del pueblo traía unas veces mandarinas, que recuerdo dejaban una bolsa de mandarinas donde estaban los periodistas, porque sabían que los periodistas también estaban echando muchísimas horas allí. Otras nos subían cartones de tabaco. O sea, la gente estaba pensando seguro que aquí tantas horas tienen que fumar mucho. Entonces recuerdo también, a veces las anécdotas que te quedan son un poco tontas, pero encierran un símbolo, ¿no? Que es que hay alguien pensando que tantas horas te vendrá bien fumar y te vas a quedar sin tabaco. Bueno, pues es esa emoción contagiosa de alguna vez que bajamos al pueblo a comer o a cenar y que no nos dejaban pagar. No, ustedes están allí ayudando, aquí no pagan. Es decir, había algo muy contagioso, muy solidario, por donde quiera que fueras. Y eso sí era muy emocionante. El pueblo de Totalán es como una gran familia. En cuestión de horas se convirtió en el foco de todas las miradas de medio mundo. Un pueblo pequeño, sí, que tampoco estaba, yo creo, preparado, ¿no?, para que se le vino encima de pronto, ¿no?
atender a esos 300 miembros del operativo de rescate. Eso despertó una solidaridad por parte de todos los vecinos. O sea, la gente sí que mostró su mejor cara. Nosotros hicimos un reportaje en el periódico que se tituló Totalán, lo mejor del ser humano. Los vecinos hicieron de todo. Hubo vecinos que hicieron comida, hubo vecinos que pusieron sus vehículos, hubo vecinos que pusieron su vivienda, hubo vecinos que pusieron sus camiones. La administración fue soltando medios, pero lamentablemente las administraciones todavía son muy lentas a la hora de poner en práctica aquellos que solicitan. Entonces allí se necesitaban cosas de las 3 para las 3:30 y eso la administración todavía no lo tiene resuelto. Entonces, una de mis atribuciones, sin que nadie me lo dijera, fue eso, conseguir las cosas rápido y luego ya hablaremos. No preguntábamos para qué lo necesitaban. Lo necesitaban y lo tenían. Yo recuerdo de abrir empresas de fontanería, de albañilería a las 3 de la mañana, localizando a los dueños, desplegando esa corredera, abriendo la empresa para nosotros y diciéndonos qué os hace falta, abriendo el furgón y llenando el furgón de todo aquello que se le pedía. Pero es que esa misma persona te daba su teléfono y te decía, me voy a quedar aquí. ¿Para qué? Para que si esto que os lleváis no funciona, venís y os lleváis lo que necesitéis. Colaboración como yo nunca jamás he vivido. Se cumplen 3 días de búsqueda del niño, casi un bebé, Julen. Delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, buenos días. Hola, muy buenos días. Delegado, ¿alguna novedad sobre el rescate? Pues sí, tenemos una novedad de última hora, bueno, fue anoche, a última hora de la noche, que el primer día se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil de ADN certifican que es del niño. Por tanto, nos da una cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo. Y por tanto continúan las labores de absorción por parte de los bomberos y de la Guardia Civil de Montaña dentro del propio pozo. O sea que hay prueba de ADN, pelo del niño en el túnel, en el pozo. Por lo tanto, todas las especulaciones de los últimos días con la incertidumbre de que el cuerpo no apareciera empiezan a dejarse al lado. Cuando aparece la noticia del positivo de ADN en el fondo del pozo, positivo de ADN del niño, bueno, efectivamente cesan todas las incertidumbres que había y toda la gente que ponía en cuestión la versión de los padres y, bueno, digamos que se empieza a confirmar de que el niño ha caído por el pozo y está en el fondo. La familia se queja de lentitud. Hay que ponerse en su piel. Es muy entendible, delegado, su desesperación, pero el ritmo de los trabajos es el normal en un caso así, en el que cada minuto cuenta. El problema es que este caso es inédito. No hay otro caso en el mundo que haya sucedido. Un pozo de 100 metros, de unas dimensiones de 25 o 30 centímetros, es prácticamente inaccesible. Y por tanto, todos los trabajos que se vienen realizando pues son también inéditos, claro. Los expertos, delegado, por último, los expertos le aventuran, un plazo aproximado para llegar a la zona donde se supone que puede estar el bebé.
Sí, ellos hablan en torno a menos de 48 horas. Esperemos tener suerte y hacerlo. Pues gracias por haber hablado con nosotros, delegado, y le iba a decir suerte en la tarea, en fin, que el trabajo se haga lo mejor, que ya suponemos que se está haciendo así, y lo antes posible. Un abrazo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. El miércoles se produce una gran alegría y es que empieza a funcionar la máquina de la empresa ASG y empieza a extraer tierra a un ritmo bastante adecuado. Pero, como decíamos antes, la montaña no nos dio un respiro y cuando llevábamos 20 o 30 minutos succionando tierra, empezó a aparecer en el fondo del pozo un charco de agua. Un charco de agua que no solo entorpecía la succión porque el agua impedía que se succionara tierra y luego cuando alcanzaba una altura se volvía a caer, con lo cual la máquina prácticamente dejó de funcionar, sino que nos traía una presunción realmente decepcionante. Si había agua a esa altura, posiblemente fuese imposible que el niño estuviese con vida. Yo el día que me enteré de que había agua en el pozo, anímicamente yo fue el día que más me afectó, ¿no? Yo llegué a casa y me derrumbé porque dije, es que entonces ya, ¿qué pasa? ¿Qué estamos contando? Esto, para mí fue difícil digerir aquello. Todo esto nos supuso pues bueno, una gran pérdida de confianza y de todo, hasta que en una conversación informal con el equipo de ingenieros, una ingeniera de la Junta llamada Belén, pues me dijo, ¿por qué no piensas que puede haber una galería por debajo de ese agua donde haya aire y agua suficiente y el niño pueda sobrevivir varias semanas? Como la naturaleza es del modo que es, quién sabe, ¿no? Entonces fue para mí como decir, si ellos creen, pues, y saben más que yo, vamos a creer todos, ¿no? Y vamos a... ¿Hay posibilidad de vida? Mientras hay vida y esperanza, quiero decir que yo creo totalmente en un pequeño milagro, porque hay otras experiencias en terremotos, en espacios confinados, de cuevas, de lugares donde ha habido este tipo digamos, de confinamiento, y después de un montón de horas, incluso días, se ha podido rescatar a la persona en un estado un poco a veces lamentable, pero digamos ha ido al hospital desde donde se ha podido recuperar. Entonces yo tengo absoluta confianza en que pueda ser posible el rescate vivo. Es imposible, por mucho que los ingenieros me digan que existe la posibilidad de que hay correntías de agua y que pueda estar bebiendo y que una persona sin gasto calórico pueda aguantar bebiendo una semana, 10 días. Todo eso se hablaba todos esos días. Te levantabas y seguías pensando, está vivo y vamos a seguir luchando y está vivo. Nuestra creencia, no mía, sino de todas las personas con las que estaba allí, todos teníamos la certeza de que estaba vivo. Era como una pelea entre cabeza y corazón, la esperanza de que, ¿y por qué no íbamos a contar el milagro?